reunir conmigo a cada rato porque quieren invertir en el país. Y por si acaso, las cuentas que saca el Banco Central en cuanto a inversión extranjera son totalmente equivocadas. Está mal definido. Eso no refleja inversión extranjera, sino flujo de capitales, entrada y salida de capitales, que no nos interesa. Le aseguro que en el 2007 la inversión extranjera directa aumentó. De acuerdo a la cifra del Banco Central, fueron 170 millones de inversión extranjera directa, 60% menos que en el 2006. Pregunta a la FARC, cementera francesa. Solo ellos hicieron inversión por 120 millones de dólares. Esas cifras están totalmente equivocadas. Por eso se impone una revisión total de la metodología de cuentas nacionales. Se habla de gobiernos honestos, políticas claras y proyectos rentables. O sea que podría yo apostillar, sin ánimo de hacer polémica, que Perú y Colombia tienen las tres condiciones desde hace años, porque les han metido plata. Políticas claras sí han tenido. Proyectos rentables seguramente. Gobiernos honestos no sé. Gracias, señor presidente. Tenemos hoy la noticia del precio del barril de petróleo, que está en más de $130. 31. ¿Perdona? 131. 131. Ha superado estos 130. Casi todas las semanas bate récord el precio internacional del barril del petróleo. Para usted, ¿qué tan buena noticia es eso o qué tan mala noticia es eso? No tan buena. El país debe entender una cosa, y esto es otro malentendido, que por el descuido, la destrucción que se hizo del país, tenemos el absurdo de un país que exporta crudo para importar derivados. Eso es casi tan lógico como exportar choclo para importar humitas. No tiene ningún sentido. Es mejor alguno hacerse las humitas, ¿verdad? Entonces, en el margen, más aún el gobierno central se perjudica en el margen, porque la renta petrolera está distribuida entre diferentes sectores, municipios, etcétera, leyes especiales, y le queda gran parte de esa renta petrolera, pero no todo. Pero por el contrario, sí le quedan todas las importaciones al gobierno central. Y no solo eso, si el barril de crudo aumenta 10%, el barril de diésel nos aumenta 20%. La elasticidad es mayor todavía, el cambio en el precio. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, espera que esto se solucione por decreto. La solución es construir refinerías. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer desde el mes de julio, donde vamos a poner la primera piedra en el Aromo en Manabí. Y si no quiere la refinería, dígame, que no sabe cuántos rellenos de la patria se están peleando la mayor inversión en la historia del país. Pero vamos a hacer esa refinería y vamos a solucionar este problema, pero la solución toma 4 o 5 años. Lastimosamente, por decreto, no se pueden construir de la noche a mañana las refinerías que no se hicieron en los últimos 30 años en el país. Usted lo ha señalado, no es el mejor indicador el crecimiento del Producto Interno Bruto para medir si una sociedad está caminando correctamente o no. De acuerdo, pero angustia el crecimiento o no del Producto Interno Bruto. Angustia a la sociedad entera. Nos hemos acostumbrado a esa metodología. ¿En cuánto está creciendo el PIB del Perú? Más del 7%, muy bien. ¿En cuánto está creciendo el PIB de Ecuador? Menos del 2%, muy mal. Eso puede provocar la tentación, por ejemplo, de cargarle a la minería grandes expectativas económicas. Y eso tiene una contradicción ambiental, presidente. ¿Cómo manejaría usted estas dos variables? Vea, con todo respeto a los que se angustien son los periodistas y los analistas. Pregúntenle al ciudadano a pie si entiende lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. No quiero entrar a criticar modelos de países, más aún que estimamos tanto a sus gobiernos como Perú, pero hay algunos reparos a esos modelos. No necesariamente el crecimiento este año fue menos del 2%, ahí hay grandes errores de cálculo, estamos revisando esa metodología y hay sectores que han crecido y les va muy bien, la industria creció y es altamente generadora de empleo y de valor agregado. Pero no solo eso, recuerda que estamos en un proceso de transición. Cuando usted ha vivido con un tumor maligno en su estómago y lo sacan, es para que viva mejor, pero hasta que se acostumbre su organismo tal vez vive peor. Entonces estamos en un proceso muy vulnerable, donde estamos renegociando contratos petroleros, donde se están haciendo importantes reformas laborales, donde se está haciendo importantes reformas en minería, en muchos otros sectores económicos, recuperando la agricultura, etcétera. Entonces los frutos se van a ver, pero un crecimiento sano. Se puede hacer crecer mucho la economía con Gutiérrez. En el 2004 creció 8% la economía, pero 35% fue un crecimiento del sector petrolero porque entró a funcionar el OCP. Y 80% de esa producción se iba fuera del país y nada le quedaba a los ecuatorianos. ¿De qué nos sirvió eso? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa cifra económica. Yo, si a la empresa petrolera mañana le digo, acepto todas sus condiciones, que sigamos con los mismos contratos, verá cómo se dispara la inversión, crece la producción, pero ese petróleo no va a quedar para beneficio de los ecuatorianos. Hay que estar muy atentos. Mire, nosotros creemos que parte del futuro de este país es la minería. No es que apostamos solamente a un modelo extractivista.
Por el contrario, queremos ir a una economía de servicio. Pero cuidado que cae en el error de algunos compañeros creer que salir de una economía extractivista es cerrar las minerías, las petroleras. No, es que con eso se invierta, se desarrolla otros sectores de economía y pierdan peso específico, peso relativo en el Producto Interno Bruto. Y si fuera mala la minería, ¿por qué Canadá, uno de los países más desarrollados del mundo, es minero? ¿Por qué Noruega, el país más desarrollado del mundo, es minero? Es una locura. No tiene por qué haber contradicción con el plano ambiental. Hay alta tecnología que puede minimizar el impacto ambiental. Siempre va a haber impacto ambiental, pero por el amor de Dios, si no queremos ningún impacto ambiental, tendremos que volver a la época de las cavernas. Tal vez respiraremos aire más puro, pero la esperanza de vida será de 25 años y los niños se nos morirán de diarreíta. Pero la contradicción aparente, por lo menos, presidente, es que cuando la Asamblea pone orden con el mandato minero, porque se dieron más de 5.000 concesiones, muchas de ellas, la mayoría de ellas especulativas, hay la sensación de que hay una reacción por parte del Ejecutivo preocupado por este orden que se intenta poner. De ninguna manera, por el contrario, ese mandato fue consensuado y nosotros pusimos muchas ideas en ese mandato. Lo que pasa es que hay un impacto social, hay mineros que pierden su trabajo, estamos preocupándonos por ellos, estamos haciendo programas para sostenerlos, darles microcréditos, etcétera, hasta que ya despegue definitivamente la minería en los 180 días que nos dio la Asamblea con una nueva ley adecuada para el Estado, porque ni siquiera nos pagaban regalías, pagaban $1.6 por hectárea concesionada, sea de oro o sea de piedra pómez, y después de 10 años llegaba hasta $16, pero no pagaban regalías pese a que el recurso del Estado, de acuerdo a la Constitución. Esto es una ley que haga respetar los derechos del Estado, los derechos de los trabajadores, el derecho ambiental, y despegar definitivamente con una buena minería. Pero de ninguna manera ese mandato minero fue consensuado. Lo que pasa es que hay algunos compañeros en la Asamblea, cuyo criterio respetamos y tienen todo el derecho de decirlo, que dicen no a la minería, o no a la gran minería, lo cual no se entiende, porque es mucho más contaminante la pequeña minería, si lo que queremos es defender el medio ambiente. Nosotros decimos sí a la minería, socialmente responsable, ambientalmente responsable, económicamente responsable. En la situación actual, presidente, ¿cuál va a ser el sector dinámico que generará empleo en el Ecuador para abatir esa agricultura? Si tenemos hermosos planes agrícolas, esta crisis que se está viviendo de alimentos de altos precios es una oportunidad para retomar cultivos que por esta esquizofrenia neoliberal se destruyeron. No es que nos dijeron que la supremacía del consumidor, la globalización, se me hicieron creer que era lo mismo comprarle a un campesino ecuatoriano que a uno chino norteamericano, y Ecuador era productor de trigo. Hoy importamos 98% del trigo para el pan, y se ha triplicado la tonelada de trigo. En Estados Unidos 15% subió el precio del pan y de cereales. Antes producíamos cebada, los grandes compradores de cebada eran cervecerías. Se dijeron, no, nosotros tenemos derecho a comprar a quien sea. Hoy la mayor parte de la cebada es importada. Con estos altos precios se pueden recuperar esos cultivos. Somos insuficientes en maíz, somos insuficientes en soya. Se puede incrementar el hectareaje sembrado y la productividad. Y en todo eso ya están en marcha los planes. Que la agricultura es un gran generador de empleo, pero cuidado, somos gente muy responsable. Lo que pasa es que la acción del gobierno es como un iceberg, la punta en la que la gran base está sumergida. Por ejemplo, ya tenemos los 10 sectores ganadores donde vamos a concentrar esfuerzos para sacarlos adelante. Sectores como las flores, pero nuevos sectores, como consultoría en sistemas, como el sector metalmecánico. Se van a concentrar todos los esfuerzos. ¿Qué significa eso? Abrir mercados, apoyo crediticio, investigación, etcétera, para sacarlos adelante. Me apuntan que estamos pasadísimos del tiempo, sí. Tenemos que pasar al tema internacional, en donde supongo que habrá muchas cosas de enorme importancia. Fernando. Tema Colombia, presidente. La canciller ecuatoriana en las últimas horas ha pedido que se archiven definitivamente las supuestas pruebas electrónicas del supuesto computador de Reyes. Como